¿Y si te dijera que el hielo de la Antártida no se está derritiendo, sino regenerando solo? Pero no como imaginas. En los últimos meses, científicos independientes han reportado un fenómeno que no pueden explicar: zonas del hielo antártico, que estaban completamente derretidas, reaparecen, en cuestión de días. No es hielo normal. Es más denso, más brillante, y no responde igual al calor. Lo han llamado hielo alfa. Lo más inquietante es que, en el centro de una de estas zonas regeneradas, encontraron una formación geométrica perfecta, como si alguien, o algo, lo hubiera construido. Un dron enviado al interior de una grieta desapareció tras emitir una señal extraña, parecida a una frecuencia artificial. Cuando intentaron recuperarlo, la grieta ya no estaba. Había vuelto a cerrarse, con más hielo. Algunos creen que lo que está bajo la Antártida no es solo tierra congelada, sino una estructura viva, consciente, que ahora está despertando. ¿Y si el deshielo fue solo una etapa? ¿Qué es lo que el hielo está ocultando, o protegiendo? ¿Alguna vez escuchaste hablar del ritual de las 3:33? No lo hagas, si no estás listo para que algo te responda. En Internet circula una práctica extraña que supuestamente nació en foros ocultos de la Deep Web. Se llama el ritual de las 3:33. Dicen que si lo haces bien, puedes abrir un canal con algo que no pertenece a este mundo. El procedimiento es simple: debes apagar todas las luces, escribir tu nombre completo con sal en un espejo, y repetir una frase 3 veces mientras miras tu reflejo, justo a las 3:33 de la madrugada. Un chico de Argentina subió un vídeo haciéndolo en vivo. En el minuto 3, se escuchó un golpe seco detrás de él, pero nadie estaba allí. Cuando giró la cámara, el espejo tenía marcas de manos, desde adentro. El vídeo fue borrado a las pocas horas. Y su cuenta desapareció por completo. Algunos creen que fue un montaje. Otros aseguran que el ritual abrió algo que no debía abrirse. ¿Y si no fue un juego? ¿Y si hay rituales antiguos disfrazados de retos virales? ¿Te atreverías a probarlo, aunque fuera solo por curiosidad? ¿Sabías que existe una sala secreta en el Vaticano que los papas solo pueden visitar una vez en la vida, y siempre solos? Durante siglos, ha circulado una teoría entre miembros de la Iglesia y antiguos historiadores: el Vaticano no solo es un centro religioso, también es la sede de un pacto oculto con una de las sociedades más misteriosas de la historia, los Illuminati. Dicen que bajo la Capilla Sistina hay una biblioteca que no figura en ningún mapa, donde se guardan documentos antiguos que demuestran la influencia de los Illuminati en la elección de cada papa desde el siglo XVIII. No es casualidad que ciertos símbolos masónicos aparezcan en esculturas y vitrales que ningún visitante tiene permitido fotografiar. En 1978, justo antes de morir en circunstancias sospechosas, el Papa Juan Pablo I habría descubierto una lista de nombres codificados. Según la teoría, esa lista contenía a altos miembros del clero, que también pertenecían a la élite Illuminati. Su papado duró solo 33 días. ¿Coincidencia? Hay incluso quienes aseguran que el verdadero papa no es el que vemos en público, sino el portavoz de un poder mucho más antiguo y secreto, que opera desde las sombras. ¿Y si la verdadera religión que gobierna al mundo no se predica, sino que se oculta? ¿Qué hay realmente detrás de los muros del Vaticano? ¿Cuánto tiempo más podrán mantenerlo en secreto? ¿Te has dado cuenta de que las pandemias no siempre ocurren por accidente? Lo que si te dijera que una nueva amenaza podría estar más cerca de lo que imaginas, y esta vez, no viene de un virus común, sino de un lugar mucho más oscuro, Internet. En los últimos años, científicos y teóricos de la conspiración han empezado a hablar sobre algo llamado pandemia digital. ¿Nunca has sentido que las redes sociales están controlando tu estado de ánimo? ¿O que la información errónea se propaga más rápido que nunca? En algunos foros y sitios ocultos en la web, se habla de un virus mucho más peligroso que cualquier patógeno físico. Este virus no afecta a tu cuerpo, sino a tu mente. La pandemia digital sería un fenómeno viral en Internet que altera el pensamiento colectivo. Se propaga a través de algoritmos, vídeos virales y noticias falsas que manipulan emociones y creencias.
Lo más inquietante es que algunos creen que podría ser un experimento controlado por gobiernos o grandes corporaciones, diseñados para probar cómo reaccionan las sociedades a la manipulación a gran escala. Lo más aterrador es que no necesitaríamos contacto físico para que este virus nos infecte. Ya estamos expuestos a él, todos los días, cada vez que abrimos nuestras redes sociales o navegamos por la web. Si una persona con intenciones maliciosas desarrolla un algoritmo lo suficientemente fuerte, podríamos estar ya en medio de la pandemia digital, sin ni siquiera darnos cuenta, y si esta pandemia ya está afectando nuestra forma de pensar y actuar, sin que siquiera lo sepamos. ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que vemos en línea es real, o si simplemente somos parte de una gran manipulación? ¿Y si todo lo que ves, todo lo que tocas, y todo lo que crees saber sobre el mundo es solo una ilusión? ¿Qué pasaría si te dijera que vivimos en una simulación controlada por algo, o alguien? En 2003, un filósofo llamado Nick Bostrom presentó una teoría que dejó al mundo desconcertado, la hipótesis de la simulación. Según Bostrom, es posible que nuestra realidad no sea real, sino un complejo programa computacional creado por una civilización avanzada. Piensa en los videojuegos, creamos mundos virtuales cada vez más realistas, donde los personajes no tienen idea de que están dentro de un juego. Ahora imagina que nuestra civilización también está dentro de uno. Lo más aterrador es que no somos los primeros en experimentar esto. Bostrom sugiere que si una civilización avanzada tiene la capacidad de crear simulaciones, lo más probable es que haya creado muchas, tal vez incluso miles de mundos como el nuestro, y nosotros solo somos uno de ellos. Pero, ¿quién o qué está controlando esta simulación? ¿Y por qué? Más inquietante aún, algunas anomalías en la física, como la constante velocidad de la luz, las distorsiones en la gravedad y ciertos patrones que no pueden explicarse, podrían ser errores o fallas en el sistema. Fallos que alguien está tratando de arreglar, pero aún no lo ha logrado. Lo más perturbador de todo esto es que, si estamos viviendo en una simulación, podría haber algo o alguien con el poder de resetearla, o incluso, apagarla por completo. ¿Estás preparado para descubrir la verdad detrás de tu existencia? ¿Qué pasaría si te dijera que toda nuestra historia, todo lo que sabemos sobre los orígenes de la humanidad, podría estar basado en una mentira? Y que un antiguo libro podría tener la clave para descubrir la verdad. En 1976, un arqueólogo y escritor llamado Zecharia Sitchin publicó un libro llamado El 12º planeta. En este libro, Sitchin revela una teoría que desestabiliza todo lo que conocemos sobre la historia de la humanidad. Lo que siembra es la idea de que los seres humanos no somos simplemente producto de la evolución, sino que fuimos creados por una antigua raza de seres extraterrestres, los Anunnaki, quienes llegaron a la Tierra hace miles de años desde un planeta lejano, Nibiru. Según la teoría de Sitchin, estos seres, con una avanzada tecnología, modificaron el ADN de nuestros antepasados para crear la humanidad tal como la conocemos. Pero la historia no termina ahí. Sitchin asegura que los Anunnaki volvieron a la Tierra una y otra vez a lo largo de los siglos, influyendo en nuestra civilización y en nuestros mitos. De hecho, muchas de las antiguas civilizaciones, como los sumerios y los egipcios, habrían registrado en sus escrituras y arte los encuentros con estos dioses, que, en realidad, eran extraterrestres. Pero, ¿por qué ocultar esta verdad? ¿Por qué estos secretos han sido mantenidos durante tanto tiempo por gobiernos y religiones? Y lo más perturbador, ¿qué pasa si los Anunnaki están de vuelta? La evidencia de su regreso podría estar más cerca de lo que creemos. ¿Está la humanidad realmente preparada para conocer su origen? ¿O es mejor que sigamos en la oscuridad? ¿Y si el 12º planeta ya está dentro de nuestro sistema solar, esperando el momento adecuado para aparecer? ¿Sabías que el Papa podría estar guardando un secreto tan oscuro que podría cambiar la historia de la humanidad para siempre? Hace unos años, un grupo de investigadores descubrió algo inquietante dentro de los archivos secretos del Vaticano. En esos documentos, se hablaba de una antigua profecía que el Papa actual había estado intentando ocultar. Según esta teoría, la Iglesia Católica sabe algo que ha sido encubierto durante siglos, un apocalipsis silencioso, un evento global inminente que podría reconfigurar el poder mundial. Los rumores dicen que esta profecía fue escrita por un misterioso sacerdote del siglo XIII, conocido solo como el Hermano Rojo. En sus escritos, hablaba de la llegada de un líder religioso que, bajo la fachada de un papa,
estaría encargado de preparar al mundo para una transformación radical. Este líder no sería quien dice ser, sino un agente clave en una conspiración global para establecer un nuevo orden mundial, con el Vaticano como su centro de poder. Lo más escalofriante es que, según la teoría, el Papa tiene en su poder un artefacto antiguo, un relicario con inscripciones que nadie ha logrado descifrar. Se cree que este relicario contiene la clave para prevenir o acelerar la catástrofe predicha por la profecía. Sin embargo, al parecer, hay fuerzas dentro y fuera del Vaticano que prefieren que este secreto nunca salga a la luz. Entonces, ¿el Papa realmente sabe algo que podría salvarnos o condenarnos? ¿Por qué tanto silencio sobre el relicario? Y lo más aterrador, ¿quién está realmente detrás de esta conspiración? ¿La Iglesia, o algo mucho más grande? ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si todo lo que conocemos sobre nuestra civilización estuviera basado en una mentira? Hace unas semanas, un documento clasificado de la Organización Mundial, conocido como Rango 12, fue filtrado por un misterioso informante. En él, se revelaba algo aterrador: la civilización humana, tal como la conocemos, está construida sobre una serie de capas de control ocultas. Lo que sabemos sobre la historia, la tecnología, e incluso los eventos más grandes, han sido manipulados por una élite secreta durante siglos. En este informe, se hablaba de El Gran Reinicio, un proyecto que había sido iniciado por las potencias globales en los años 1800, con el objetivo de crear una civilización más controlable. Se había ocultado la existencia de varias civilizaciones avanzadas que existieron mucho antes de la nuestra. Las ruinas de estas culturas, según el informe, no son solo vestigios del pasado, sino pruebas de tecnologías que superaban nuestra comprensión actual. A medida que el informante profundizaba, descubrió que los eventos globales, como las grandes guerras y crisis económicas, no eran accidentes. Eran distracciones diseñadas para reforzar un nuevo orden mundial, una fachada para encubrir la verdad. Pero algo extraño sucedió. El informante dejó de responder. En su última comunicación, decía: ellos saben que sé demasiado. Si algo me pasa, el mundo entero debería conocer la verdad. Y ahora, el documento ha desaparecido de todos los registros oficiales. ¿Qué pasa si, de verdad, estamos siendo controlados? ¿Y si esa élite nunca desapareció, solo cambió de cara? ¿Qué más están ocultando? ¿Qué harías si te dieras cuenta de que el asesino en serie más famoso de la historia podría estar más cerca de lo que crees? Hace un año, una serie de asesinatos inexplicables comenzó a ocurrir en una pequeña ciudad. Las víctimas parecían no tener ningún vínculo entre sí. Eran personas comunes, de todas las edades, sin antecedentes criminales. El único patrón era una carta sin firmar que aparecía junto a cada cuerpo. En ella, un mensaje simple: te observo desde el principio, ¿sabes quién soy? La policía, sin pistas claras, se encontró atrapada. Pero un hombre, un periodista llamado Andrés, comenzó a investigar por su cuenta. Durante meses, recopiló datos, conectó cada crimen con pequeños detalles olvidados por la policía, hasta que encontró algo que lo heló: las víctimas no estaban elegidas al azar. Cada una de ellas había interactuado con un desconocido, pero siempre en un lugar público, donde nadie parecía recordar su rostro. Una noche, Andrés decidió ir a uno de esos lugares. Mientras caminaba por la misma calle donde había sido vista la última víctima, algo extraño sucedió: vio a un hombre observándolo desde una esquina oscura. No estaba seguro si era una coincidencia, pero el hombre tenía una mirada que lo hacía sentir observado. De repente, el hombre desapareció, como si se desvaneciera en las sombras. Andrés desapareció esa misma noche. Nadie lo volvió a ver. ¿Será este el final de la investigación o, tal vez, el comienzo de algo mucho más siniestro? ¿Y si el asesino no fuera un extraño, sino alguien que siempre estuvo a tu alrededor? ¿Qué pasaría si te dijera que la Biblia esconde un mensaje mucho más oscuro de lo que nos han contado? En 1959, un sacerdote llamado Gabriel encontró un manuscrito antiguo en una biblioteca secreta, perdida por siglos. Era una versión oculta de la Biblia, conocida solo por unos pocos elegidos. En ella, no había historias de amor o sacrificio, sino visiones aterradoras de un futuro apocalíptico, pero con detalles que jamás habíamos escuchado. En el capítulo perdido del Apocalipsis,
se describe un ser conocido como el vigía. No es un ángel ni un demonio, sino algo que se alimenta del miedo de la humanidad, esperando el momento exacto para manifestarse. Según el texto, su aparición marcaría el fin de la fe, destruyendo todo lo que consideramos sagrado. Lo más inquietante, el sacerdote comenzó a experimentar pesadillas cada noche, sueños en los que el vigía lo llamaba por su nombre, pidiéndole que desvelara el contenido del manuscrito. Cuando Gabriel intentó destruir el manuscrito, algo extraño sucedió. En el fuego, las páginas se desintegraron, pero una sombra apareció en su lugar, dejándole un mensaje en la pared: no puedes detener lo que ya ha comenzado. ¿Y si lo que Gabriel descubrió no era solo una leyenda? ¿Qué pasaría si el vigía ya está aquí, esperando para despertar? ¿Qué pasaría si te dijera que toda la historia de la humanidad es solo un experimento que está a punto de ser reiniciado? Hace 5 años, un grupo de científicos en una instalación secreta comenzó un proyecto llamado Ciclo Eterno. Su objetivo: estudiar cómo reaccionaría la humanidad si pudieran reiniciarla, borrar toda la historia registrada, y hacer que comenzáramos de cero. Lo que nunca se dijo es que ya lo habían hecho antes. Cada 100 años, la humanidad vuelve a nacer, con los mismos patrones, las mismas guerras, y las mismas tragedias. Pero no nos damos cuenta. Nuestros recuerdos son manipulados, nuestra historia reescrita. Un antiguo empleado de la instalación acaba de filtrar un vídeo. En él, se muestra cómo la Tierra es resetada, cada vez, borrando todo rastro de lo que hemos sido. Los gobiernos lo saben, pero nos hacen creer que todo es normal. Esta vez, el ciclo eterno está a punto de terminar. Y según la filtración, algo está cambiando. Los recuerdos no se están borrando correctamente, y hay personas que están comenzando a recordar lo que ocurrió en los reinicios pasados. Si todo lo que has vivido es una repetición, ¿qué pasaría si, esta vez, no logramos olvidar? ¿Por qué nadie habla del vuelo 191? El avión que cayó 2 veces. En 1979, un avión de American Airlines, vuelo 191, se estrelló segundos después de despegar. Murieron 273 personas. Fue el peor accidente aéreo de Estados Unidos. Pero lo raro vino después. Cada vez que otro avión llevaba el número 191, algo pasaba: fallas técnicas, pasajeros desaparecidos, rutas alteradas. En 2012, Delta retiró oficialmente el número. Y desde entonces, ninguna aerolínea lo ha vuelto a usar. Los investigadores dicen que fue mala suerte, pero hay un patrón. Algunos aseguran que ese vuelo estaba siendo usado para transportar algo fuera del país. No drogas. No armas. Algo que, según una filtración, tenía niveles peligrosos de radiación, y procedía de una base militar. Otros creen que el avión nunca cayó. Que lo que vimos fue una puesta en escena, para esconder lo que realmente se llevaron del país ese día. ¿Y si el vuelo 191 fue borrado, no por accidente, sino porque sabíamos demasiado? ¿Y si los ruidos que escuchas en tu casa, no vienen de afuera, sino de tu propia mente rompiéndose? Tomás llevaba días sin dormir bien. Decía que algo se movía dentro de las paredes. Su pareja no escuchaba nada, hasta que él comenzó a hablar solo por las noches. Decía frases que no recordaba haber dicho. Grabaron una noche completa. A las 3:12 de la madrugada, Tomás se sentó en la cama y susurró: No, soy yo. Todavía no. Al día siguiente, descubrió un cuaderno en su escritorio. No era suyo. En la portada, su nombre, pero con una letra que no reconocía. Al abrirlo, solo una frase escrita una y otra vez. No abras la puerta del fondo. No tenían puerta al fondo. Hasta que esa misma tarde, apareció. En un rincón del pasillo, donde antes había solo muro, ahora había una puerta de madera envejecida, con la cerradura rota. Tomás jura que si la abre, va a salir. Pero no sabe qué es lo que está adentro. Lo peor es que empezó a ver gente que le dice que ya la abrió antes, y si tu mente ya colapsó, pero aún no te das cuenta.
¿Qué harías si escucharas tu propia voz, llamándote desde fuera de tu casa? Valentina vivía sola en las afueras. Una noche, mientras cenaba, escuchó que alguien la llamaba desde el jardín. Era su voz. Igual. Exacta. La escuchó decir: Valentina, abre, soy yo, tú. Pensó que era una broma, o que estaba alucinando. Pero cuando se asomó por la ventana, no vio a nadie. Solo oscuridad. Volvió al sillón, y entonces, su teléfono vibró. Un mensaje de audio. Era ella misma diciendo: si ves esto, no salgas. No, soy yo. Buscó entre sus grabaciones, sus notas, nada. Ese audio no existía. Pero el mensaje seguía ahí. Entonces volvió a sonar su voz desde fuera, más insistente. Ábreme, ya no puedo sostenerme mucho tiempo más. Cuando por fin se armó de valor y abrió la puerta, no había nadie. Pero en el suelo, algo la esperaba, una foto vieja, desgastada, con ella de niña, y detrás, una figura idéntica a ella, observándola. ¿Y si hay algo allá afuera, que está aprendiendo a imitarnos para tomar nuestro lugar? ¿Y si te dijera que hay una tecla secreta en tu teclado, que abre algo más que programas? Lucas trabajaba hasta tarde en su computador. Una noche, su pantalla se congeló. Golpeó varias teclas al azar, y, de repente, apareció una ventana negra. No tenía iconos. Solo una línea de texto: ¿estás listo para ver? Pensó que era un virus. Pero al presionar Enter, la pantalla mostró una transmisión en vivo. Sin título. Sin origen. Se veía una sala, con alguien sentado, de espaldas, frente a varias pantallas. Cada pantalla mostraba habitaciones distintas. Dormitorios. Cocinas. Oficinas. Y en una de ellas, la habitación de Lucas. Mismo ángulo. Misma luz. Todo en tiempo real. Trató de cerrar la ventana, pero no pudo. Desenchufó el PC. Nada pasó. Al día siguiente, su cámara seguía encendida, aunque no la usaba. Y en el teclado, una nueva tecla había aparecido, sin letra, solo un pequeño ojo dibujado: y si hay una red secreta que puede vernos en todo momento, y solo algunas personas logran notarlo. ¿Sabías que algunos bebés nacen recordando cosas que nunca vivieron en esta vida? A los 3 años, Tomás empezó a hablar de un accidente. Decía que había muerto en un auto rojo, bajo un puente. Describía el choque con detalles, marcas, sonidos, incluso el nombre de la calle. Sus padres pensaron que lo había visto en la tele. Pero cuando buscaron, no había nada reciente. Hasta que el abuelo recordó algo: ese accidente había pasado hace más de 40 años. El auto rojo, el puente, todo coincidía. Intrigados, llevaron a Tomás al lugar. Apenas bajó del auto, se quedó en silencio. Señaló un punto exacto del pavimento y dijo: fue aquí. Yo iba manejando. Estaba lloviendo. No pude frenar. El padre, que investigó más, descubrió el nombre del hombre que había muerto en ese accidente: Sebastián Varela. Tomás, sin haberlo escuchado antes, repitió ese nombre días después. Y desde entonces, tiene pesadillas en las que ve su reflejo, pero no con su cara. ¿Y si algunas almas no desaparecen, solo cambian de cuerpo para terminar lo que dejaron pendiente? Dicen que si sueñas con alguien que no conoces, es porque esa persona sí te ha visto en la vida real. Martín empezó a tener el mismo sueño cada noche: un pasillo largo, con puertas cerradas a cada lado, y al fondo, una mujer de espaldas. Siempre estaba ahí. Inmóvil. Hasta que, justo antes de despertar, giraba la cabeza, y sonreía. Pero lo extraño no era el sueño, sino que, al despertar, Martín encontraba marcas en el suelo de su habitación. Como si alguien hubiera caminado descalzo sobre el polvo. Pensó que estaba alucinando, hasta que un amigo le mostró una base de datos online, un sitio donde miles de personas suben dibujos de gente desconocida que ven en sueños.
La buscó, y la encontró. Misma cara. Mismo vestido. Mismo pasillo. Pero nadie sabía quién era. Una noche decidió enfrentarla en el sueño. Caminó hasta el fondo del pasillo y le habló. Ella no respondió. Solo le susurró, ya casi es hora de que despiertes aquí. ¿Y si algunos sueños no vienen de tu mente, sino de otro lugar que está intentando alcanzarte? ¿Y si tu ciudad tuviera una calle que no aparece en ningún mapa, y nadie recuerda haber construido? A Sofía le llegó una dirección por mensaje anónimo, calle 0, número 13. Medianoche. Pensó que era una broma, pero al buscarla en Google Maps, la calle sí existía. Solo que no tenía nombre, ni fotos, ni rutas. Esa noche, por curiosidad, fue. Entre dos edificios en su barrio, encontró un pasaje estrecho que nunca había notado. Al entrar, todo estaba silencioso. No había luces. Solo una farola vieja parpadeando al fondo. Cuando llegó al número 13, la puerta estaba abierta. Dentro, una sala vacía. En la pared, cientos de fotos en blanco y negro. En todas, aparecía ella. Niña. Adolescente. Durmiendo. Caminando. Fotos que nunca se tomó. Corrió de regreso, pero al salir, la calle ya no estaba. Volvió al lugar al día siguiente. Entre los dos edificios, solo había un muro, y si algunas direcciones solo existen para ciertas personas, en ciertos momentos. ¿Y si cuando las encuentras, ya es demasiado tarde? ¿Sabías que hay llamadas que provienen de números que no existen en ningún registro del planeta? A Diego le llegó una llamada a las 3:17 de la madrugada. El número era imposible, solo tenía 3 dígitos. Pensó que era una falla del sistema, hasta que respondió. Al otro lado, una voz metálica le dijo, despierta. Ya saben que hiciste la búsqueda. Diego colgó, confundido. No había hecho ninguna búsqueda extraña, o al menos eso pensaba. Horas antes, había visto un foro en la Deep Web. Solo entró por curiosidad. Se titulaba, Lo que no deberías saber. Había un solo post, ellos vigilan las búsquedas. Y si entras aquí, ya estás en la lista. Desde entonces, su celular hace capturas de pantalla solo, su cámara se enciende sola, y cada noche, recibe la misma llamada. Siempre a las 3:17. Respondió una segunda vez. Solo escuchó una frase, ya no estás observando. Ahora eres observado. ¿Y si hay un sistema que rastrea cada clic que hacemos, y que castiga a quienes se acercan demasiado a la verdad? ¿Y si el reflejo en el espejo, no siempre es el tuyo? Lucía vivía sola en un pequeño departamento. Cada noche, antes de dormir, se cepillaba los dientes frente al espejo del baño. Todo era normal, hasta que una noche, notó algo extraño. Mientras se cepillaba, su reflejo se movió un segundo después que ella. Parpadeó, y lo volvió a hacer. El reflejo siempre iba un segundo tarde. Pensó que era cansancio, o una falla en la luz. Pero al día siguiente, pasó otra vez. Decidió grabarse. Colocó su celular frente al espejo, se sentó y levantó la mano. En la grabación, su reflejo no la seguía. Se quedó quieto. Viéndola. Inmóvil. Esa noche no durmió. Cubrió el espejo con una manta. Pero cuando despertó, la manta estaba en el suelo. Y escrito con vapor, en el vidrio, decía, te estoy aprendiendo. ¿Y si lo que vemos en el espejo, no es un reflejo, sino algo que imita lo que somos, cuánto falta para que lo haga mejor que tú? Un niño aseguró haber vivido una vida entera, antes de nacer. Se llama Julián. Tiene 6 años. Desde que aprendió a hablar, decía cosas que sus padres no entendían, nombres de personas que no conocían, recuerdos de una ciudad que no aparece en ningún mapa. Un día, en el jardín, dibujó un edificio con torres doradas y escribió algo debajo. La maestra pensó que era un garabato, hasta que un lingüista lo vio,
era escritura cuneiforme, de más de 4000 años de antigüedad. Sus padres lo llevaron con un psicólogo. Durante una sesión, Julián dijo que, antes de nacer aquí, trabajaba vigilando una puerta, en un lugar sin tiempo. Dijo que esa puerta solo debía abrirse cuando el cielo se ponga rojo y la luna brille de día. Que él la cruzó por error, y por eso renació. Desde entonces, cada vez que hay luna llena, se queda despierto. Mira al cielo fijamente. Y repite en voz baja, aún no es el momento, pero ya viene. ¿Y si algunos niños no imaginan cosas, sino que recuerdan lo que no deberíamos saber?